Mi nombre es Grave y nací en una comunidad Amish donde la fe era nuestra base y la vida era sencilla. Nunca cuestioné mis creencias, ni imaginé que mi comprensión de la salvación sería cuestionada. Pero una fría mañana, toda mi existencia cambió en un instante. En un momento, estaba conduciendo mi buggy por un camino de tierra familiar, y al siguiente, estaba flotando sobre mi propio cuerpo sin vida. ¿Qué pasó durante esos momentos? Lo que vi y fue más allá de todo lo que podría haber imaginado. Ahora debo compartir esta verdad con el mundo. Esa mañana se sintió como cualquier otra. El sol apenas había salido y el aire fresco olía a tierra fresca y a heno húmedo. Enganché mi caballo, Samuel, y me preparé para un viaje de rutina a la ciudad. Mi esposa, Miriam, me había pedido que recogiera suministros y planeaba pasar por la granja de un vecino para ayudar a arreglar una cerca rota antes de regresar a casa. Era un día tranquilo, silencioso excepto por el sonido rítmico de los cascos del caballo contra el camino de tierra. Los caminos estaban casi vacíos mientras avanzaba por el camino habitual. Mis pensamientos se dirigieron a la escritura que había leído la noche anterior, palabras sobre la fe y la obediencia. Siempre había creído que seguir la UNG, el modo de vida de nuestra comunidad, era la clave de la salvación. Pero mientras reflexionaba sobre ello, algo en mí se agitó, una inquietud que no podía identificar. Giré hacia la carretera principal, por donde pasaban algunos coches a lo lejos. Nos enseñaron a mantenernos alejados del mundo inglés, pero aún así compartíamos caminos con ellos. Mantuve a Samuel firme, observando atentamente el camino que tenía delante. Había tomado esta ruta cientos de veces antes, sin sentirme insegura ni una sola vez. Entonces, en un solo instante, todo cambió. Un camión, más grande que cualquiera que hubiera visto de cerca, se dirigía hacia la intersección a toda velocidad. Tenía el derecho de paso, pero me di cuenta inmediatamente de que no se detendría. No hubo tiempo para reaccionar. El sonido fue ensordecedor. El camión golpeó mi cochecito con una fuerza inimaginable, astillando la madera y haciendo que Samuel se encabritara aterrorizado. Sentí que me arrojaban y mi cuerpo se retorcía en el aire antes de estrellarse contra el duro suelo. Y luego, silencio. Al principio pensé que todavía estaba tirado allí, pero cuando miré hacia abajo, vi algo que no tenía sentido. Mi cuerpo, inerte y sin vida, estaba tirado cerca de los escombros. La voz de Miriam no estaba ahí para consolarme, ninguna mano familiar me levantaba. En cambio, floté por encima de todo, ingrávido, observando la escena de abajo como un observador distante. Algo había sucedido, algo antinatural. Y entonces lo sentí. Una fuerza, cálida y viva, que me empuja hacia arriba. El dolor, el miedo, todo desapareció. Me estaba moviendo hacia algo más grande, algo más allá de todo lo que jamás había conocido. Nací en una familia Amish, la sexta de 9 hijos, en una comunidad tranquila donde la fe y el trabajo duro guiaron cada aspecto de la vida. Vivíamos según las Naciones Unidas, las reglas estrictas pero firmes que mantenían a nuestro mundo separado de las distracciones de la sociedad moderna. La electricidad, los automóviles e incluso las fotografías eran cosas del mundo inglés, tentaciones que alejaban a la gente de la voluntad de Dios. Desde que pude caminar trabajé al lado de mi padre en el campo, aprendiendo el valor del trabajo honesto. Nos levantábamos antes del sol, ordeñamos las vacas y atendíamos los cultivos. Al anochecer, nos reunimos alrededor de la mesa, con las manos callosas pero con el ánimo lleno. La oración fue constante, entretejida en cada momento de nuestro día. No cuestionamos. Obedecimos. En nuestra comunidad no se hablaba de fe con grandes gestos. Fue vivido. Creíamos que para estar cerca de Dios debemos seguir sus mandamientos con disciplina. No buscábamos consuelo ni deseábamos atención. La humildad era nuestro camino, y cualquier cosa fuera de ella, orgullo, ambición, deseos personales, se consideraba una distracción del camino hacia la salvación. Sin embargo,
siempre había algo que me preocupaba. Escuché historias de los ingleses, como predicaban la salvación solo mediante la gracia, sin la disciplina estricta que seguíamos. No tenía sentido para mí. Seguramente una persona debe trabajar para alcanzar su lugar en el cielo. Una vida de obediencia tenía que significar algo. ¿Cómo podría alguien esperar ser salvo simplemente por creer? Aún así, dejé esos pensamientos a un lado. No tenía motivos para dudar de lo que me habían enseñado. Mi familia era fuerte en su fe y cuestionar demasiado las cosas solo traería problemas. Entonces continué de la única manera que conocía, viviendo como lo había hecho mi padre antes que yo, confiando en la ONG, creyendo que mis buenas obras me llevarían a la vida eterna. Pero eso fue antes del accidente, antes de conocer a Jesús, antes de conocer la verdad. Esa mañana no tenía motivos para esperar nada fuera de lo normal. Mis días eran predecibles, llenos de rutinas sencillas. Sin embargo, mientras preparaba el buggy, sentí algo diferente. Samuel, mi caballo, estaba inquieto y movía su peso con inquietud. Susurré una oración por la seguridad, un hábito antes de cada viaje. Estaba a medio camino de la ciudad cuando sucedió. Un camión que iba demasiado rápido se pasó un semáforo en rojo. Apenas tuve tiempo de registrarlo antes de que el mundo explotara en una mancha de madera astillada y metal aplastado. El dolor fue agudo, luego disminuyó y luego nada. Siempre había creído que la muerte era algo lejano, algo que enfrentaría cuando hubiera vivido una vida larga y fiel. Nunca esperé experimentarlo ese día. En un momento estaba en mi calesa, al siguiente, estaba flotando por encima de todo. Podía ver mi cuerpo tirado en el suelo, mi ropa rota y la sangre acumulándose debajo de mí. Pero no sentí dolor ni miedo. Entonces llegó la luz. No solo era brillante, estaba vivo. Me envolvió, empujándome hacia algo más grande que cualquier cosa que jamás hubiera conocido. Y entonces lo vi. Ya no estaba en mi cuerpo, pero aún existía. Era una conciencia extraña, que parecía natural e imposible al mismo tiempo. Debajo de mí, vi los restos de mi calesa, mi caballo luchando y la gente corriendo hacia mi forma sin vida. Pero todo parecía lejano, como estar presenciando una escena de otro mundo, uno que ya no me pertenecía. Luego, todo se desvaneció en un silencio inquietante. El cielo, el camino, incluso los árboles lejanos desaparecieron. Reemplazado por un vacío interminable de suave oscuridad, no era aterrador ni frío, sino quieto e ingrávido. No estaba de pie, ni flotaba, simplemente lo era. No había tiempo ni dirección, solo una abrumadora sensación de espera. Intenté pensar, moverme, pero no pasó nada. Podía sentir un límite, como si estuviera al borde de algo mucho más grande que yo. Fue en ese momento que me di cuenta de que no estaba completamente vivo ni realmente muerto. Estaba atrapado en un lugar entre mundos. Una presencia repentina me rodeó, gentil pero poderosa, diferente a todo lo que había conocido. No era una persona, pero estaba consciente. Lo sentí tirando de mí, no con fuerza, sino con comprensión, como si estuviera esperando que reconociera algo. Entonces supe que estaba cruzando. Una calidez se extendió sobre mí, llenándome desde dentro, como si estuviera bajo un rayo de sol después de una larga noche de invierno. La oscuridad a mi alrededor comenzó a disiparse, reemplazada por un resplandor que no solo era brillante, estaba vivo. La luz no solo brillaba, se comunicó. Me envolvió, no como fuego, sino como una presencia, un ser que me conocía por completo. A medida que avanzaba, me di cuenta de que no estaba solo. Había otras presencias, no en la forma en que existen las personas en la Tierra, sino como conciencias, cada una portadora de una esencia de amor y paz. No hablaban, pero los entendí. Me estaban dando la bienvenida, pero también esperando. Nunca antes había experimentado una sensación así, esta paz abrumadora, esta completa falta de miedo. En la vida siempre había intentado ser bueno,
seguir las reglas, vivir en obediencia. Pero aquí nada de eso importaba. No estaba siendo juzgado. No me estaban midiendo. Simplemente era conocido. Y entonces lo sentí. La luz se intensificó y de repente ya no estaba mirando un resplandor sino una presencia. Jesús estaba ante mí, no de la manera que había visto en las pinturas o leído en la Biblia, sino de una manera que desafiaba todo entendimiento humano. Era ligero, pero tenía forma. Era inmenso, pero íntimamente cercano. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, contenían galaxias en su interior, pero se centraban en mí con un amor tan profundo que sentí como si me disolvería bajo su peso. Quería inclinarme, caer ante él, pero no tenía cuerpo físico para hacerlo. En cambio, mi esencia misma respondió, inclinándose hacia él en completa rendición. Cuando Jesús habló, no fue con palabras sino con conocimiento. Su voz no fue algo que escuché, sino algo que sentí en lo profundo de mi ser, como una vibración que resonó en mi alma. No fue sólido, era verdad. Me llamó por mi nombre y en ese momento supe que siempre me había conocido, no solo como hombre, sino como alma, como alguien a quien había amado incluso antes de que yo respirara por primera vez. Había pasado mi vida tratando de ganarme el favor de Dios. Había trabajado incansablemente para ser bueno, ser obediente y vivir lo más rectamente posible. Pero aquí, de pie ante Jesús, me di cuenta de lo poco que realmente significaban mis esfuerzos. Él no me amaba por mi obediencia. No me reconoció porque había seguido las reglas. Me amaba simplemente porque era suya. Quería hablar, hacer preguntas, pero las respuestas ya estaban en mi corazón. Él conocía mis pensamientos antes de que pudiera formarlos. Siempre me has buscado, me dijo su presencia, pero has creído que estoy lejos. Nunca he estado lejos. He estado más cerca que tu propio aliento. Las palabras me deshicieron. Toda mi vida había imaginado a Dios distante, un ser que requería mi trabajo y mi sacrificio. Pero aquí estaba Él, de pie frente a mí, mostrándome que nunca había requerido mi perfección, solo mi corazón. Y entonces Jesús me reveló una verdad que destrozó todo lo que había creído. La salvación no se gana, me dijo, se da en un instante. Vi cómo mi vida se desarrollaba ante mí, cada momento de devoción, cada lucha por seguir las reglas, cada vez que me condenaba a mí mismo por no ser lo suficientemente bueno. Había pasado toda mi vida tratando de ganar lo que ya me habían dado gratuitamente. Vi el peso de mis creencias como lo que realmente eran, una carga que nunca debí llevar. La salvación no se encontró en las reglas, ni en las tradiciones, ni en mi capacidad de vivir perfectamente. Estaba en Él. Quería discutir, protestar, pero me enseñaron que debemos trabajar para el cielo, que debemos esforzarnos por ser dignos. La presencia de Jesús me rodeó en un abrazo de amor. No se puede ganar lo que ya se ha pagado, afirmó. Entonces lo vi, la cruz, el precio que había pagado, no solo por mí, sino por todos los que creen. Siempre había sabido acerca de la crucifixión, pero por primera vez la entendí. Él había muerto para que yo no tuviera que luchar, para que no tuviera que demostrar mi valía. Había estado tratando de construir mi propia escalera al cielo cuando el puente ya estaba hecho. Las lágrimas, si tuviera cuerpo, habrían brotado de mis ojos. ¿Cómo me lo había perdido? ¿Cómo había vivido toda mi vida creyendo que tenía que trabajar por lo que Jesús ya había terminado? La verdad fue impactante. La salvación no se trataba de lo que hice, se trataba de quién es Él. Y Él había estado esperando que yo lo viera todo el tiempo. Mientras estaba delante de Jesús, sentí un cambio en el espacio a mi alrededor. La luz dorada que lo rodeaba comenzó a moverse, formando algo indescriptible, un libro, aunque no se parecía a ningún libro que hubiera visto antes. No estaba encuadernado con papel ni tinta, sino con energía viva, que pulsaba con una esencia divina. Supe inmediatamente lo que era, el libro de la vida. En el momento en que lo entendí, se abrió y vi mi vida desarrollarse ante mí,
no como un recuerdo, sino como un registro eterno. Cada acción, cada pensamiento, cada momento de bondad y fracaso quedó al descubierto. Ante mis ojos, no era como un juicio, sin embargo, no había forma de ocultarlo. Jesús no me estaba condenando, sino simplemente mostrándome. Me vi como un niño, deseoso de agradar, pero con miedo de salirme de los límites. Vi mi juventud, los momentos en que dudé, los momentos en que traté de demostrarle mi valía a Dios a través de un trabajo interminable. Vi momentos en los que había sido duro con los demás, pensando que estaba haciendo lo correcto. Entonces vi algo que me rompió. Vi los momentos en los que había extrañado a Dios, incluso cuando Él había estado justo frente a mí. Me dolió el corazón al darme cuenta. ¿Cuántas veces me había centrado en las reglas en lugar del amor? ¿Cuántas veces había medido a las personas por su obediencia en lugar de por su corazón? Entonces Jesús pasó la página y vi algo que me sacudió aún más. Los momentos en los que había orado con dudas, pensando que mis palabras estaban vacías, Él los había escuchado todos. Las veces que temía estar sola, Él había estado ahí, esperando que confiara en Él. El libro de la vida no era solo un registro de hechos, fue un testimonio del amor de Dios. Cada fracaso que vi fue recibido con gracia. Cada miedo se enfrentó con paciencia. Cada error fue eclipsado por la misericordia. Mientras contemplaba mi vida en el libro, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Siempre había creído en el amor de Dios, pero también había creído que había que ganárselo. Había trabajado incansablemente, evitando todo lo que pudiera separarme de la salvación. Pero al estar en presencia de Jesús, me di cuenta de algo que lo cambió todo. Había estado luchando por algo que ya era mío, la gracia. Había escuchado la palabra antes, pero nunca así. La gracia no era una recompensa por el buen comportamiento. No era algo dado a los más obedientes ni a los más disciplinados. La gracia fue un regalo. Un regalo que había pasado toda mi vida intentando devolver, cuando en realidad solo necesitaba aceptarlo. Lágrimas de comprensión llenaron mi alma. Jesús no me había amado por lo que había hecho, Él me había amado porque yo era suya. Nunca había necesitado ganármelo. Pensé en las reglas que había seguido tan estrictamente, la ONG, las infinitas leyes y tradiciones. ¿Se equivocaron? No, le habían dado estructura a mi vida, pero también me habían cegado a algo mucho más importante, una relación con Jesús. Había estado tan ocupada siguiendo reglas que nunca lo había conocido realmente. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, Él me había conocido. Me había estado esperando. Quería quedarme en ese momento. No quería nada más que permanecer en la presencia de Jesús, dejar atrás las cargas del mundo. Pero Jesús me miró con bondad y pronunció sus palabras, llenando mi ser de comprensión. Debes regresar, dijo. Las palabras resonaron a través de mí, llenándome tanto de tristeza como de urgencia. No quería irme, pero sabía que no tenía otra opción. Había algo que necesitaba hacer. Una visión se desarrolló ante mí. Vi a mi familia, a mi esposa Miriam, a mis hijos, a mi comunidad. Vi el miedo en sus ojos, las preguntas que plagaban sus corazones. A ellos les habían enseñado lo que a mí me habían enseñado, seguir las reglas, vivir con rectitud, ganarse un lugar en el cielo. Vi el mismo malentendido que había arrastrado toda mi vida, la creencia de que la salvación era una recompensa, no un regalo. Jesús me estaba enviando de regreso, no solo para vivir, sino para decirles la verdad, una verdad que no les sería fácil escuchar. Temblé ante el pensamiento. ¿Me creerían? ¿Me escucharían o me verían como alguien que había sido engañado? La presencia de Jesús me rodeó de tranquilidad. No vas solo, dijo. Estoy contigo. En ese momento, sentí una atracción, una fuerza más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido. Me estaban alejando, lejos de la luz, lejos de Jesús. Quería resistirme,
pero sabía que mi tiempo aquí había terminado. La transición no se parecía a nada que pudiera describir. No fue como caer, era como si me comprimieran, mi espíritu fuera comprimido de nuevo en un cuerpo que de repente se sentía demasiado pequeño. Luego el dolor volvió. Una agonía ardiente se extendió a través de mí, mis pulmones jadeaban por aire y mi cabeza palpitaba. Podía escuchar voces, frenéticas y desesperadas. Sentí unas manos presionando contra mi pecho y luego un grito ahogado, mi propio jadeo. «Ha vuelto», gritó una voz. Abrí los ojos y, por un momento, la habitación del hospital me resultó insoportable. Las luces artificiales, los sonidos de las máquinas, el peso de mi cuerpo, todo me parecía extraño. Estaba vivo, pero no era el mismo hombre que se había ido. Los médicos y enfermeras estaban incrédulos. Me había ido, mi corazón se había detenido, mi cuerpo sin vida y, sin embargo, aquí estaba, respirando, hablando. Pero mientras miraba a mi alrededor, lo único que tenía en mente era lo que había visto, lo que había aprendido y la verdad que tenía para compartir. Jesús me había dado una misión y ahora tenía que cumplirla. Después de que mi cuerpo se curó lo suficiente como para salir del hospital, regresé a mi comunidad Amish. Pero ya no era el mismo hombre. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía ignorar. La paz que había sentido en la presencia de Jesús permaneció conmigo, pero también la responsabilidad que Él me había dado. Tenía que compartir la verdad. Al principio solo se lo conté a mi esposa Miriam. Ella escuchó atentamente, con las manos temblorosas mientras le describía lo que había visto. Esperaba que ella se mostrara escéptica, tal vez incluso temerosa, pero en lugar de eso, lloró. Grave, siempre sentí que había algo más, pero tenía demasiado miedo para cuestionarlo. Sus palabras confirmaron algo para mí. Otros también lo habían sentido, el peso de las reglas, el miedo a no ser lo suficientemente buenos, la creencia de que había que ganarse la salvación. Pero ¿cómo podría explicarles lo que Jesús me había mostrado? ¿Cómo podría decirles que todo lo que nos habían enseñado acerca de trabajar hacia el cielo estaba incompleto? Decidí hablar primero con nuestro obispo. Era un hombre al que respetaba, alguien a quien había seguido durante años. Pero cuando le conté mi historia, su rostro se ensombreció. «Graba», dijo con voz firme, «estas son ideas peligrosas. La salvación se consigue mediante la obediencia. Tuviste un sueño extraño, nada más». Le supliqué. Pero lo vi. Me paré delante de Jesús mismo. Él me dijo que la salvación es por gracia, no por obras. El obispo meneó la cabeza. No cuestionamos a la ONG. Obedecemos. Las palabras se difundieron rápidamente. Algunos en la comunidad murmuraron sobre mí preocupados. Otros con ira. Algunos vinieron a mí en secreto, haciéndome preguntas y queriendo saber más. Pero la dirección me advirtió. Si siguiera hablando de esto, ya no sería bienvenido. Tenía que tomar una decisión. Por primera vez en mi vida me enfrenté a una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. ¿Estaba dispuesto a seguir a Jesús, incluso si eso significaba dejar todo atrás? La vida Amish era todo lo que había conocido, la tierra, el trabajo, la sencillez, era mi identidad. Pero ahora me di cuenta de que tenía. Confundiendo tradición con fe, me había dedicado a las reglas pero no a una verdadera relación con Jesús. Luché con la decisión, orando como nunca antes lo había hecho. Esta vez, no estaba recitando palabras por costumbre. Estaba hablando directamente con Dios, esperando una respuesta. Y entonces recordé las palabras de Jesús, «Yo estoy contigo». La elección quedó clara. No podía negar la verdad que Jesús me había mostrado. Grace, y no podía darle la espalda. Me paré ante la comunidad por última vez. «No puedo quedarme callado», les dije. Jesús me salvó, no por mis obras, sino por su amor.
Esa misma salvación ofrece a todos vosotros, no por reglas, sino por la fe. La reacción fue rápida. El obispo declaró que ya no era parte de la comunidad. Amigos que había conocido toda mi vida me dieron la espalda. Incluso mis propios hermanos se negaron a hablarme. Pero no tuve miedo. Había conocido a Jesús. Me habían enviado de regreso con este propósito. E incluso mientras me alejaba del único hogar que había conocido, sentí una paz que no podía explicar. Ahora comparto mi historia más allá de los muros de mi antigua comunidad. No es un camino fácil. He perdido amigos, familiares y todo lo que me era familiar, pero he ganado algo mucho más grande, una verdadera comprensión del amor de Jesús. Ahora sé que la salvación no se trata de reglas. No se trata de tradiciones. Se trata de una relación con Jesucristo. Muchas personas, tanto amis como no amis, están atrapadas en el mismo miedo en el que yo viví una vez. Creen que deben demostrar su valía, que deben ser lo suficientemente buenos para entrar al cielo. Pero estoy aquí como prueba de que Jesús no nos mide por nuestras obras. Él nos salva a través de su gracia. No cuento esta historia para convencerte. Lo digo porque no puedo quedarme callado. Me dieron este testimonio para compartir y lo hablaré mientras tenga aliento. Si alguna vez te has preguntado si estás haciendo lo suficiente para ganarte el favor de Dios, déjame decirte ahora, no tienes que ganártelo. Jesús ya te lo ha dado. Me enviaron de regreso por una razón y ahora comparto esta verdad con el mundo. Jesús te está esperando. Solo necesitas creer. Dejar la única vida que había conocido no fue fácil. Mientras me alejaba de mi comunidad Amis, sentí las miradas de personas a las que alguna vez había llamado familia. Mis hermanos, mis amigos de la infancia, incluso los mayores, ninguno de ellos me miraba a los ojos. En sus corazones yo estaba perdido, un hombre que había sido engañado por creencias peligrosas. Pero yo sabía la verdad. Aún así, el dolor del rechazo fue real. La comunidad Amis no es solo una forma de vida, es una familia, un sistema de apoyo, un hogar. Sin ello no tenía nada. No tenía cuenta bancaria, ni trabajo, ni lugar a donde ir. El mundo exterior, que siempre me había parecido distante e innecesario, ahora se alzaba ante mí como un océano vasto y desconocido. Pasé mi primera noche en el granero de un amigo, viejo inglés, alguien que alguna vez había hecho negocios con mi padre. Me dio refugio y una comida caliente, pero mientras yacía en la penumbra, no pude evitar que la tristeza me invadiera. ¿Había hecho lo correcto? ¿Realmente había escuchado a Jesús o había cometido un terrible error? La duda intentó instalarse, susurrando en mi mente. Pero luego cerré los ojos y lo sentí. La misma presencia que había experimentado en la luz, la calidez, la paz, todavía estaba conmigo y sabía que, sin importar a dónde fuera, no estaba sola. Los siguientes meses me pusieron a prueba de maneras que nunca había imaginado. Sin el estilo de vida Amish, tuve que aprender todo desde cero, cómo usar el dinero, cómo navegar en un mundo lleno de tecnología, cómo trabajar en lugares más allá de la granja. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa de construcción dirigida por un hombre llamado James, un ex menonita que había abandonado su comunidad años antes. Él entendió mi lucha y se convirtió en un mentor para mí. Un día, mientras estábamos sentados a la hora del almuerzo, me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haberte ido? Pensé detenidamente en su pregunta antes de responder. Extraño a mi familia. Extraño cómo eran las cosas, admití. ¿Pero arrepentirme? No. Conocí a Jesús y no lo cambiaría por nada. James asintió. Así es como yo también me sentí. No es fácil alejarse de todo lo que has conocido, pero cuando Dios te muestra la verdad, no puedes dejar de verla. Sus palabras se quedaron conmigo. Había dejado atrás mi antigua vida, pero no estaba abandonado. Dios me estaba guiando a algo nuevo. Comencé a estudiar la Biblia como nunca antes lo había hecho.
Sin que la ordenación moldeara mi comprensión, comencé a ver las Escrituras con ojos nuevos. Vi pasajes sobre la gracia, sobre el sacrificio de Jesús, sobre la salvación como un regalo, no algo ganado. Estaba todo ahí, justo frente a mí. ¿Por qué no lo había visto antes? Porque me habían enseñado a seguir reglas, no a buscar una relación con Jesús. Ahora todo era diferente y sabía lo que tenía que hacer a continuación. Una noche, mientras oraba, sentí que algo se agitaba dentro de mí, un llamado, una atracción innegable. Me habían dado esta experiencia por una razón. Jesús no me había enviado de regreso a guardar silencio. Me había enviado de regreso para compartir la verdad. Comencé a escribir mi historia, cada detalle de lo que había visto y oído durante mi estancia en el otro lado. No sabía quién lo leería, pero sabía que tenía que compartirlo. Al principio, eran solo unas pocas personas, examish, menonitas, incluso algunos de mi antigua comunidad que habían cuestionado en secreto sus creencias. Escucharon con cautelosa curiosidad, algunos con escepticismo, pero otros con lágrimas en los ojos. Entonces un pastor de la ciudad me invitó a hablar en su iglesia. Me paré ante una congregación llena de personas que nunca habían sabido cómo era vivir. Bajo estrictas reglas religiosas, les hablé del momento en que mi cabeza fue golpeada, la sensación de cruzar, la presencia radiante de Jesús y la verdad que él reveló. Cuando terminé, una mujer de la primera fila levantó la mano. Su voz era temblorosa cuando preguntó: «¿Estás diciendo que la salvación es solo un regalo, que no tenemos que ganárnosla?» La miré y vi en sus ojos el mismo miedo que una vez había llevado en mi corazón, el miedo a no ser suficiente. «No», dije suavemente. «No tienes que ganártelo. Jesús ya pagó por ello. Él solo está esperando que lo aceptes». Se tapó la boca sollozando y en ese momento me di cuenta de que por eso había regresado. Jesús me había dado una misión y no pararía hasta cumplirla. Hay que decir la verdad. El mundo debe saberlo. A medida que más personas escucharon mi historia, comencé a recibir cartas, correos electrónicos e incluso visitas de quienes habían luchado con los mismos miedos que yo alguna vez tuve. Algunos eran amish y cuestionaban en secreto las creencias con las que habían crecido. Otros eran de diferentes orígenes, personas que habían pasado toda su vida tratando de ser lo suficientemente buenas para Dios, solo para sentir que estaban fallando. Entendí su dolor porque lo había vivido. Una carta me llamó la atención. Provino de un joven llamado Samuel, un adolescente amish que había escuchado susurros sobre mi historia de parte de quienes todavía estaban en la comunidad. Escribió con una letra cuidadosa. «Hermano grave, no sé si está mal que le escriba. Me han dicho que cuestionar a la ONG es cuestionar a Dios, pero siento algo en mi corazón que no se va. Rezo todos los días. Yo tampoco quiero perder mi alma. Por favor dime, ¿es cierto lo que dices? ¿Realmente viste a Jesús? ¿Realmente nos ama, incluso si no somos perfectos?» Tuve esa carta en mis manos durante mucho tiempo, con el corazón apesadumbrado. Sabía lo que era estar donde estaba Samuel, al borde de la verdad, con miedo de dar un paso adelante. «Samuel, Jesús no te ama por lo que haces. Él te ama porque eres suyo. Sé que tienes miedo de perder a tu familia y eso no es algo que pueda facilitarte. Pero puedo decirte esto, cuando conoces a Jesús, cuando lo conoces verdaderamente, nunca estarás solo. Su amor es suficiente. Su gracia es suficiente». No creí esto durante la mayor parte de mi vida, pero luego me presenté ante él. Lo miré a los ojos y lo supe. «Te lo prometo, Samuel, Jesús no te está pidiendo que seas perfecto. Él te está pidiendo que confíes en él». Envié la carta sin saber si volvería a saber de él. Pasaron las semanas, luego los meses. Seguí viajando, seguí compartiendo, pero a menudo pensaba en Samuel y otros como él, aquellos que estaban atrapados en el miedo, demasiado asustados para alcanzar la verdad. Entonces, un día, llegó otra carta.
Hermano grave, ya hice mi elección. Me he ido. No sé qué pasará, pero sé que Jesús está conmigo. Gracias por mostrarme la verdad. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras leía esas palabras. Por eso me enviaron de regreso, no solo por mí, sino por todos aquellos que buscaban la verdad. Todos aquellos que se sintieron atrapados en la carga de intentar ser lo suficientemente buenos para Dios. Hay que decir la verdad y no dejaría de decirla.